Samantha siempre había sido la tía tranquila y cariñosa en la que todos confiaban cuando la vida se complicaba. Tenía 32 años, vivía sola en un acogedor apartamento de Chicago y disfrutaba de tranquilos fines de semana llenos de libros, música y de vez en cuando maratones de películas. Disfrutaba de tranquilos fines de semana llenos de libros, música y, de vez en cuando, maratones de películas. Su vida era sencilla, cómoda y predecible. Entonces apareció Ethan, su sobrino de 19 años. Él era la luz de su mundo, divertido, amable, perspicaz y con una forma de hacer que los momentos cotidianos se sintieran especiales. Siempre habían compartido una conexión fácil, llena de risas, bromas y pequeños secretos. Su conexión siempre había sido puramente familiar, inocente y cálida, hasta que un viernes por la noche todo empezó a cambiar. Samantha tenía planeada una cena con unos amigos íntimos. Quería sentirse guapa y libre y escapar de su rutina habitual. Eligió una minifalda de color pastel combinada con una blusa ligera. Al mirarse en el espejo, se sonrió a sí misma, sintiéndose segura y juguetona. Su reflejo pareció despertar algo que no había sentido en mucho tiempo. Un destello de atrevimiento y de curiosidad por llamar la atención. Se rió suavemente ante esa idea mientras se ajustaba el dobladillo de la falda, sin saber que esa noche lo ordinario se sentiría de repente cargado mientras se movía por su apartamento. Ethan, que la estaba ayudando a hacer la maleta para un viaje de fin de semana con sus amigos, la vio en la puerta. Sus ojos se agrandaron y se quedó paralizado por un momento. Samantha lo notó inmediatamente, pero pensó que era la torpeza propia de los adolescentes. «Solo es una falda», dijo con ligereza riéndose. «Te lo estás imaginando». Sin embargo, la forma en que Ethan la miraba, la intensa tranquilidad de su mirada, despertó en ella una sensación extraña, una calidez a la que no estaba acostumbrada cerca de él. Apartó ese pensamiento, achacando ese repentino nerviosismo al estilo de la falda o a la suave luz del atardecer. Ethan, que solía ser juguetón y hablador, se volvió inusualmente callado. Jugueteó con su mochila, la miró una o dos veces y luego se dio la vuelta, con las mejillas sonrojadas. Samantha intentó concentrarse en las tareas mundanas, revisando su lista de equipaje y recordando que tenía que coger los cargadores y los libros de texto. La tensión se había instalado en el ambiente. No era incómodo, no exactamente, era otra cosa, algo tácito pero pesado. Una electricidad silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Los minutos pasaban y Samantha sentía una extraña mezcla de diversión e inquietud. Ella bromeó suavemente. «¿Estás actuando raro? ¿Qué pasa por tu cabeza?» Ethan se encogió de hombros, incapaz o sin ganas de responder. La habitación parecía más pequeña, de alguna manera. Su habitual camaradería se había sustituido por un sutil silencio cargado de tensión. El corazón de Samantha latía un poco más rápido. Se dijo a sí misma que no era nada, que esos sentimientos eran inapropiados y fugaces. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquella noche ordinaria se estaba convirtiendo silenciosamente en extraordinaria. Finalmente, Ethan terminó de hacer la maleta, la cogió y la abrazó rápidamente y con distracción. Su contacto se prolongó un poco más de lo habitual y Samantha lo notó, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Él no dijo nada y ella no preguntó. Ambos fingieron que nada había cambiado, pero el ambiente entre ellos era distinto. Samantha se dio cuenta de que, con una sola mirada, en un simple instante, la comodidad de su rutina se había resquebrajado, dejando entrever algo impredecible. Cuando Ethan salió del apartamento, Samantha cerró la puerta y se apoyó en ella, exhalando lentamente.
Su mente reproducía su expresión, su mirada, la forma en que se había detenido. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, que solo se trataba de un momento incómodo propio de la adolescencia. Sin embargo, en el fondo, una pequeña chispa de curiosidad y tensión titilaba en su interior. Un susurro de algo peligroso pero emocionante. Supuestamente, esta noche iba a ser sencilla. Solo una cena y risas con amigos. Sin embargo, algo había cambiado, algo que no podía nombrar, algo que le prometía vida. Su tranquila y segura vida estaba a punto de complicarse mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Punto. Después de que Ethan se marchara, Samantha intentó sacudirse la extraña tensión que había sentido antes. Se dijo a sí misma que no era nada, solo un momento fugaz e incómodo, pero no podía dejar de pensar en la forma en que la había mirado. La imagen permanecía en su mente como un suave eco que no podía ignorar. Esa noche salió a reunirse con sus amigos en una cafetería en la azotea. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero sus pensamientos no dejaban de volver a Ethan, a esa mirada inusual, a la calidez que se había extendido inexplicablemente por su pecho. De repente, su teléfono vibró y ella lo miró esperando un mensaje de uno de sus amigos. En cambio, era una notificación de Ethan. Se quedó paralizada. Rara vez le enviaba mensajes fuera de las comunicaciones habituales, así que ver su nombre le hizo saltar el corazón. Temblando, lo abrió. El primer mensaje era breve, pero tenía un peso que ella no esperaba. «¿Puedo ser sincero contigo?» Su mente se aceleró. Respondió rápidamente, pero con cuidado. «Ethan, ¿qué te pasa?» Segundos después llegó la respuesta. «Hoy me sentía raro. No podía dejar de pensar en lo guapa que estabas». Samantha se quedó mirando la pantalla con la mano ligeramente temblorosa. Parpadeó y volvió a leer el mensaje para asegurarse de que no lo había entendido mal. Ethan, su dulce e inocente sobrino, había admitido algo completamente inesperado. Sintió una oleada de confusión, un cosquilleo de nervios y un calor desconocido en el pecho. Hizo una pausa antes de responder, tratando de medir sus palabras. «Ethan, me halaga, pero eres mi sobrino. ¿Sabes que esto no está bien?» Sus dedos se posaron sobre el teclado mientras enviaba el mensaje, sin saber muy bien qué esperar. La respuesta llegó casi de inmediato. «Lo sé, ya no podía ocultarlo. Lo siento, tenía que decírtelo». Samantha sintió que se le encogía el corazón. Se recostó en la silla y las luces de la ciudad se difuminaron a sus espaldas. Sabía que tenía que andarse con cuidado. No se trataba solo de un flechazo o de un comentario en broma. Era algo profundo, sincero y peligroso. El vínculo que compartían era de confianza, de amor y, ahora, de algo más complicado. No podía ignorarlo, pero tampoco podía alentarlo. La conversación terminó ahí, pero el impacto perduró. Samantha regresó a su apartamento bajo el fresco cielo nocturno, inquieta. Cada paso parecía más fuerte de lo habitual. Cada sonido que oía era más agudo. Intentó distraerse con los recuerdos de la velada con sus amigos. Recordaba sus risas y el tintineo de las copas, pero siempre acababa volviendo a las palabras de Ethan. Su mente era un torbellino de emociones, confusión, curiosidad y una extraña agitación que no sabía definir. Durante los días siguientes, Samantha intentó actuar con normalidad, pero todo parecía distinto. Se fijaba en los pequeños detalles, en cómo se reía Ethan de sus chistes, en cómo se entretenía un momento más de lo normal cuando le entregaba algo, en las pequeñas sonrisas que parecían esconder secretos. Cada interacción le aceleraba el pulso. Cada mirada le parecía más intensa y significativa. Sabía que tenía que controlarse, pero la intensidad entre ellos era innegable. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales,
Pensó en la foto informal que se había hecho con su nueva minifalda. Por capricho la publicó con un pie de foto en el que se reía de sí misma. No esperaba mucha atención. Solo era un momento desenfadado. Sin embargo, a la mañana siguiente la publicación se había hecho viral. Llegaron comentarios y mensajes elogiando su confianza, su encanto y su estilo. Samantha se sintió expuesta y extraña, una mezcla de vergüenza y euforia. Pero una notificación le hizo saltar el corazón. Él la había visto. Él le envió un emoji riéndose y un comentario burlón. El mensaje era sencillo y juguetón, pero tenía un significado implícito, un reconocimiento mutuo de algo que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Samantha se quedó mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de sorpresa, emoción y confusión. Esa publicación tan normal los había acercado inesperadamente, había despertado emociones que les costaba entender y había marcado el comienzo de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche, Samantha yacía en la cama mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza. La confesión de Ethan, la publicación viral, las miradas persistentes, todo colisionaba en su mente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Sabía que sus sentimientos y los de él, así como la frágil línea entre el amor y la familia, pronto se pondrían a prueba. Y, en el fondo, comprendía que ella y Ethan estaban al borde de algo que ninguno de los dos podía controlar. Un viaje que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el deseo, la lealtad y el vínculo emocional. Los días posteriores a la publicación estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Samantha intentó mantener una vida normal, pero cada vez que Ethan estaba cerca, notaba que el ambiente se volvía más denso. Él se reía un poco más de sus chistes, se quedaba un poco más cerca de lo normal y, a veces, cuando creía que ella no lo miraba, la seguía con la mirada de una forma que le oprimía el pecho. Se repetía a sí misma que solo era la torpeza propia de la juventud. Sin embargo, no podía negar la emoción que le producía cada una de sus sonrisas. Un sábado soleado, Samantha decidió dar un paseo por el parque cercano. Las calles estaban animadas con gente haciendo footing, familias y niños volando cometas. Ethan había aceptado acompañarla, diciendo que quería ayudarla con la compra. La tarde transcurría con normalidad, pero Samantha no podía ignorar la electricidad que se respiraba entre ellos. Hablaron de forma informal sobre la universidad, los próximos exámenes y sus programas favoritos. Pero, bajo la superficie, las palabras no dichas flotaban en el aire, esperando a salir. Punto. Al acercarse a un pequeño puente sobre el estanque, Ethan tropezó con una piedra suelta. Samantha extendió la mano instintivamente y le agarró del brazo para ayudarle a mantenerse en pie. Sus manos se rozaron y permanecieron en contacto un poco más de lo necesario. Ella notó cómo el calor se le extendía por los dedos, una chispa que le hizo latir el corazón con fuerza. Los ojos de Ethan se encontraron con los de ella. Estaban abiertos, vulnerables e intensos. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos decía más que las palabras. Samantha se dio cuenta de repente de que ese momento había cambiado algo. Lo que antes era un vínculo juguetón y familiar, ahora estaba cargado de una tensión que ella podía sentir en cada nervio. A partir de entonces, los paseos se volvieron más intensos, llenos de miradas que contenían preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Samantha comenzó a fijarse en pequeños detalles que antes había ignorado. Por ejemplo, la forma en que la mano de Ethan rozaba la suya a propósito, los abrazos suaves y prolongados, las sutiles bromas con un nuevo matiz,
Intentó mantener los límites. Cada momento a su lado era una delicada lucha entre el deseo y la responsabilidad. Una noche, Samantha decidió publicar otra foto informal en Internet en la que aparecía riéndose de sí misma con un vestido veraniego. Era alegre e inocente, pero sabía que llamaría la atención. A la mañana siguiente la publicación se había llenado de me gusta y comentarios. Algunos eran juguetones y otros admirativos, pero lo que más le importaba era la reacción de Ethan, que le envió un emoji riéndose y un comentario burlón, tratando de poner celosos a todos. Samantha sintió una sacudida. Sus palabras eran juguetonas, sí, pero debajo de ellas percibía un reconocimiento de la tensión que ambos sentían. Esa noche se quedó despierta, con la mente repitiendo el momento del parque y su reacción en Internet. La chispa entre ellos era innegable, algo que no podía ignorar por mucho que lo intentara. El corazón de Samantha dolía por la confusión. Lo quería, sí, pero ese amor era complicado, peligroso y prohibido. Sin embargo, cada vez que lo imaginaba, se sentía atraída por él de una forma que nunca antes había sentido. Al día siguiente por la tarde, Ethan apareció inesperadamente en su apartamento para devolverle un libro que le había prestado. Terminaron sentados en el sofá en silencio, solo se oía el suave murmullo de la ciudad desde fuera. Al principio, la conversación fluyó naturalmente, con bromas triviales de amigos de la universidad, pero luego sus risas se desvanecieron, dejando solo el pesado silencio de los sentimientos no expresados. Samantha sintió que su pulso se aceleraba cuando Ethan la miró con expresión intensa y vulnerable. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo de repente con voz baja pero firme. Samantha sintió un nudo en el pecho. Tragó saliva con dificultad, tratando de calmarse. Las palabras eran peligrosas, pero coincidían con el sentimiento que había estado luchando por contener. La habitación parecía más pequeña, cargada de una energía que ninguno de los dos podía explicar. Entonces se dio cuenta de que el vínculo que compartían ya no era solo familiar. Samantha le devolvió la mirada, con la mente a 1000 por hora. Sabía los límites que estaban cruzando y las complicaciones que podrían surgir. Pero la atracción que sentía por él era irresistible. Respiró hondo, sus dedos rozaron los de él por un instante y sintió una descarga de conexión. En ese momento, ambos comprendieron que su relación había cambiado para siempre. Ethan se marchó más tarde esa noche. Sus manos se demoraron en un suave roce compartido. Era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Samantha cerró la puerta y se apoyó en ella, con el corazón latiendo con fuerza. Su conexión era peligrosa y complicada, pero innegable. Y, en el fondo, sabía que, pasara lo que pasara, no sería fácil ignorar sus sentimientos. La línea entre el amor y el anhelo se había difuminado y ambos estaban en un punto en el que no sabían si dar un paso atrás o lanzarse. La tensión que se había ido acumulando entre Samantha y Ethan alcanzó finalmente su punto álgido. Un tranquilo fin de semana, Ethan pasó por su apartamento diciendo que necesitaba ayuda con un proyecto de la universidad. Samantha intentó mantener un ambiente distendido charlando sobre su trabajo y preparando té, pero cada mirada, cada roce accidental de sus manos tenía su importancia. El ambiente estaba cargado, lleno de palabras y sentimientos tácitos que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Al cabo de un rato, se sentaron en el sofá para estudiar. Estaban más cerca de lo habitual y el ambiente vibraba de expectación. Los dedos de Ethan rozaron los de ella al señalar una página, y ninguno de los dos se apartó. Él la miró con los ojos muy abiertos, llenos de una vulnerabilidad que hizo que a Samantha le doliera el corazón.
Ella quiso apartarse para recordarse los límites que había establecido. Pero la atracción que sentía por él era más fuerte que la precaución. «No puedo seguir fingiendo», dijo de repente Ethan con voz lenta y firme. Samantha sintió un nudo en el pecho y el corazón se le aceleró. Tragó saliva con dificultad, tratando de estabilizar la voz. «Ethan, sabes que esto es complicado. No podemos... Esto es familia», susurró, pero sus palabras sonaron débiles frente a la intensidad del momento. Ethan negó ligeramente con la cabeza. En su rostro se mezclaban la frustración y el anhelo. «Sé que está mal. Sé que el mundo nunca lo entendería, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Lo he intentado, de verdad. Solo necesito ser sincero contigo». La mente de Samantha daba vueltas. Ella también lo había sentido. La atracción, el anhelo, la silenciosa emoción del deseo prohibido. Había intentado ignorarlo, racionalizarlo como un error, pero la verdad era innegable. Durante un momento se limitaron a mirarse. Las luces de la ciudad proyectaban un cálido resplandor a través de la ventana. El tiempo parecía haberse ralentizado y todo lo demás había desaparecido. El mundo exterior podía esperar, las responsabilidades podían esperar y, en la tranquila intimidad de la habitación, incluso la moralidad parecía suspendida. Samantha extendió la mano y tocó ligeramente la de Ethan. El contacto fue breve e inocente, pero transmitía todo el peso del anhelo, el deseo y la conexión que las palabras nunca podrían expresar. Se quedaron sentados en silencio, dejando que el momento se prolongara. La foto viral que había despertado la atención y las bromas en Internet parecía ahora trivial. En comparación con las emociones que bullían entre ellos, Samantha sintió una oleada de miedo y euforia a la vez. Sabía que cruzar esa línea podía cambiarlo todo: la familia, su vínculo, sus vidas. Pero el corazón quiere lo que quiere, por muy complicado o prohibido que sea. «No sé qué hacer», admitió Samantha en voz baja. Su voz era apenas un susurro. Ethan le apretó la mano con suavidad, mirándola a los ojos. «Lo resolveremos juntos poco a poco, con cuidado y honestidad», dijo. Sus palabras eran un salvavidas, una promesa de que atravesarían la tormenta sin perderse el uno al otro. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones tranquilas y risas suaves, en un frágil equilibrio entre el deseo y la cautela. Hablaron de límites, de emociones y del miedo al juicio ajeno. Cada palabra era deliberada, sincera y tierna. Samantha sentía el peso de una elección imposible presionando su corazón, pero también la innegable verdad de que su vínculo había cambiado para siempre. Cuando Ethan se levantó por fin para marcharse, se quedaron junto a la puerta, rozándose los dedos por última vez. El contacto fue breve, pero eléctrico, y los dejó a ambos sin aliento y conscientes de que nada volvería a ser igual. Samantha cerró la puerta tras él, apoyándose en ella con el corazón acelerado. La velada había supuesto un punto de inflexión. Habían reconocido sus sentimientos, admitido su anhelo y dado el primer paso hacia una conexión peligrosa, pero innegable. Samantha se hundió en el sofá, mirando la ciudad desde fuera, con la mente llena de emociones. La foto viral, los comentarios burlones y las miradas furtivas ahora formaban parte de una historia mucho más grande. La historia de dos personas unidas por la familia, pero atraídas por un deseo que ninguno de los dos podía ignorar. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado y estaría lleno de retos y juicios, pero también de una conexión profunda e innegable que no se podía borrar. Y en lo más profundo de su ser, se permitió albergar una pequeña y emocionante esperanza de que el amor, en cualquiera de sus formas, encontrara un camino.